Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Quisiera tomar el verso 10 y 11 que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El Evangelio siempre va a dignificar las personas. Y una de las cosas que hemos estado hablando cuando nos hemos sentado con los alcaldes de los diferentes municipios ha sido lo que la iglesia cristiana ha dado o ha aportado a la sociedad. Siempre que hay un proceso de elecciones, que ya vamos a entrar el año entrante en esa locura, notaremos que así como se trabaja la parte social, se habla acerca de los logros. Entonces ya vienen los logros de personajes, los logros de los partidos políticos. La gente va a empezar a criticar lo que se hace o no se hace. De hecho, hoy en la ciudad hubo unas marchas que fueron siempre dispendiosas para la movilidad. Y sencillamente es por la queja de la gente a las políticas injustas y pedir la justicia frente a, en el caso de hoy, a los aportes que dan hacia la educación, a los aportes que dan hacia quienes manejan la parte de la educación en Colombia. Pero cuando nos sentamos a hablar de estas cosas, una de las preguntas que les ha surgido a los mandatarios es: ¿y la iglesia cristiana qué hace por mejorar nuestras ciudades? Lo primero que nosotros decimos es: la iglesia cristiana dignifica al ser humano. La persona que llega a una comunidad cristiana tiene muchas dificultades, dentro de ellas afecta al núcleo de la sociedad que es la familia, un alcoholismo, comportamientos que no son. Las personas no saben manejar sus problemáticas, no saben manejar sus dificultades. Socialmente hay toda una afectación, pero cuando el mensaje del Evangelio llega, una vida cambia, y si esa vida es la cabeza de un hogar, entonces podemos decir que hay un hogar que es afectado positivamente. Va a haber diálogo, van a haber principios de vida, van a haber unas reglas, le llamamos valias también, que han de regir la vida de un núcleo, de un grupo pequeño, pero que en la medida que una comunidad cristiana crece en una región, en una ciudad, en un barrio, y personas que integran ese barrio o ese municipio vienen a la iglesia, va a cambiar y va a afectar positivamente ese lugar. Hemos conocido en la historia de la iglesia cristiana lugares donde ha llegado el evangelio y la gente se adicta al alcohol y han tenido que cerrarse en las cantinas, porque la gente ha llegado al mensaje del evangelio, los índices de inseguridad han bajado, y la iglesia lo ha hecho. Entonces, la pregunta es: ¿por qué el cristianismo hoy es perseguido si lo único que el cristianismo ha aportado a la sociedad son cosas positivas? ¿Por qué el cristiano padece persecución? Bueno, persecución, él lo enmarca de la siguiente manera: por causa de la justicia. En otra ocasión decíamos, no, pues que hay creyentes que están teniendo persecución, pero no es porque son creyentes de mal testimonio y son consecuencias a sus malos actos. Pero aquí hay algo que enmarca el Señor Jesús y dice: por causa de la justicia. Y hay una promesa, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros. Aquí está hablando de una posición, y es por la causa de Cristo hablar mal de nosotros, no por otras causas. Por la causa del bien, por la causa del Señor, y dicen toda clase de males contra vosotros. Pero no termina ahí, dice mintiendo. Hablan mal, pero lo que están hablando no corresponde a una realidad. La Escritura dice: gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Siempre que él está hablando, mire que no está diciendo que el galardón es grande en la tierra. Pablo por allá dice: espero que seas prosperado de la misma manera que prospera tu alma. No es una regla, porque muchos hombres en la Escritura no lograron ver esa, que hoy es un boom, pues que es como una espuma, el concepto de la prosperidad como lo pinta frente al evangelio, porque es más, él mismo lo está diciendo acá. Habla de que la iglesia del Señor no va a estar a la par con el mundo y de pronto va a haber un momento de persecución.
Y él dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El que no conoce la historia no sabe hacer un buen futuro. Y es algo que usted y yo tenemos que entender. Y a la luz de la Escritura, la palabra va a mostrar desde el Antiguo Testamento, la iglesia primitiva, las palabras de Jesús, la doctrina de Jesús, el Evangelio de Jesús, que la iglesia siempre va a vivir esa dualidad. Y que va a vivir en un mundo donde todo va a ser contrario a lo que nosotros en conceptos bíblicos vamos a mirar. Dios nos ha hecho mejores personas. Dios ha colocado en nuestras vidas humildad, mansedumbre, nos vuelve apacibles, que son rasgos en nuestro carácter positivos, pero en una sociedad que tiene rasgos tan negativos, como el mismo apóstol nos lo decía, no, a lo bueno le dirán malo, a lo malo le dirán bueno. En las redes sociales aparece la semana pasada un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial, que el mundo maneja sus reinados. En el mundo aparece siendo aclamado un personaje que se presenta como Miss España. El reinado de belleza de mujeres siempre ha sido de mujeres nacidas como mujeres, ¿cierto? Pero aquí entra una persona a Miss Universo. Y en otro país descalifican a una mujer porque va a presentarse a Miss Universo porque ella es una madre soltera, o sea, ya tuvo un muchachito. El mundo exalta el hecho de que cambien todos esos conceptos sociales y de que la situación no es tan fácil porque estamos hablando de un ataque directo, algo que está sufriendo la familia como tal, que es este fenómeno que se ha presentado en los últimos años y que ha tenido el respaldo de gobiernos, de senadores y todo eso a nivel mundial, donde realmente sí es un ataque al concepto de familia bíblico, que es papá, mamá e hijos. Pero es exaltado esa posición y es rechazada la posición de una madre que tiene hijos. Y es algo que uno lo nota. Cuando uno como creyente vive en una sociedad como esta, la sociedad va a sentir rabia por la forma como uno vive. Solamente con mirar nuestro comportamiento, el que no vive en forma ordenada tiene impaciencia al ver que usted y yo andamos en forma correcta. Porque hay agresión a los rasgos que nosotros tenemos como verdaderos discípulos. Por ejemplo, ya vimos el término de el pobre de espíritu, ¿no? Que es la persona que reconoce a Dios. Entonces, el pobre de espíritu va a reconocer que sin Dios no puede hacer nada, que tiene una dependencia completamente, totalmente en Dios. Y esta premisa de que Dios sea el primero va a estar en contra de la sociedad hoy, en donde hay un pensamiento posmoderno. Y el pensamiento posmoderno presenta al individuo como el autosuficiente. En los círculos sociales humanistas, hoy se habla del superhombre. Hoy se habla del hombre perfecto, del hombre independiente. Todo lo que sea dependencia a es reprochable por el mundo. Cuando alguien dice necesito de Dios, está diciendo es una persona que no ha sido independiente. Necesito del tal concepto de Dios. Triste, porque eso es como la humanidad hoy viene trabajando. Y de ahí viene la agresión. Y no es la humanidad porque se ha metido el concepto de la iglesia. Porque en el concepto de la iglesia ya es que Dios me ha dado autoridad a mí y yo le ordeno a Dios que sane. Y yo le ordeno a Dios que dé dinero. Y yo le ordeno a Dios que haga lo que yo quiero que él haga. Entonces, mire cómo ha entrado en nuestros círculos un concepto que totalmente es contrario a la palabra y que es tremendo. Hay una hermana de la iglesia que su hermano fue un profesor universitario por muchos años. Pero ya cuando le llegó la jubilación, él siendo creyente se dedicó a la obra misionera. Él tiene una muy buena jubilación de profesor universitario. Y entonces él se dedicó a predicar el evangelio. La iglesia no lo sostiene. Él llega y hasta regala las sillas, organiza. Comienza una obra con ciertas facilidades para apoyar la obra del lugar. Y hasta compra un lotecito si es uno en un pueblo. Y puede ayudar a construir él mismo. Él a veces trabaja para una comunidad, para otra. A la comunidad madre en esta ciudad entregó una iglesia allá, un campo blanco con templo construido y todo. Y al entregarle, le dice el pastor, quiero que usted el domingo venga y predique. Y el domingo él llegó, ya lo habían anunciado. La iglesia ha cambiado el concepto bíblico, ya es dominionista, ya el mensaje es prosperidad. Y le dice el pastor, ¿qué vas a predicar? Y dice, pastor, voy a predicar de salvación.
Y voy a predicar de la necesidad que tenemos nosotros de conservar la salvación y de estar en los principios de Dios. Le dijo el pastor de la iglesia, le prohíbo que predique de salvación de esa manera. Porque en esta iglesia donde prediques eso, se me va la gente, porque se va a sentir confrontada. Aquí ni hablamos de diablo, ni hablamos de pecado. Entonces este hombre, que es un hombre de Dios, dijo, pues aquí no vamos a hablar de diablo, ni vamos a hablar de pecado, ¿qué hago yo aquí? Entonces el pastor le dijo, no, hable cualquier cosa, pero no toque esto. No, señor, si no puedo hacer esto, Dios le bendiga. Hasta hoy les apoyé y no les entrego más iglesias. Voy a buscar un lugar donde no hayan cambiado a este mundo posmoderno los principios del evangelio. Mire que la burla no es solamente del inconverso. De una u otra manera este hombre fue burlado por quienes supuestamente procesan el evangelio. Y ahí es donde uno mira que algunas actitudes de personas supuestamente creyentes no corresponden al principio del evangelio. Y eso ya es una burla. En las iglesias hay burlas hacia Dios. En medio de creyentes hay burlas hacia Dios. En el concepto del mundo, si te ven una Biblia, si te ven hablando de Dios, el mundo te va a decir, ¿para qué usas la Biblia? Es que en todo tienes que meter la Biblia. Pues sí, porque la Biblia me da mis principios de vida, es la brújula, es mi guía. No, para eso no importa la Biblia, no se necesita. Me llamaba también la atención una hermana que vino asustada y me dice, pastor, estoy preocupada. ¿Qué te pasa? Me invitaron a una comunidad cristiana evangélica. Y antes de empezar el culto, pues yo vi que faltaban como media horita, entonces yo me arrodillé y me pegué una quebrantadita. Usted sabe cómo soy yo y empecé a llorar ahí. No, tampoco fue una gritadera, yo estaba en mi rincón llorando. Y se me acercó el pastor y me dijo, ¡chisto! Esa bobada aquí no, si quiere orar hágalo en su casa, aquí no venimos a espantar a la gente. Es una confrontación, la vida modesta de una persona... Y va a hacer sentir mal a una persona que ha abandonado, en el caso del evangelio, los principios. Si eso se ve en la iglesia, ¿qué diremos de la gente que no está en la iglesia cuando te ven a ti y me ven a mí guardando principios de la palabra de Dios? Porque nuestra vida confronta. Y yo le hago una pregunta, ¿a quién le gusta que le digan lo que es? Hablando de una confrontación en buenos términos, pero aún así, no es fácil que alguien en la cara le digan, tú me estás mintiendo. Si la persona es soberbia, se levanta en soberbia. Así se lo digan en buenos términos. Es más, ni siquiera a veces decirlo con la actitud de la gente que está ahí, hay una confrontación. Si es así, la gente del mundo nos ve a nosotros y no va a agradar de que tengamos principios de vida. A la gente no le va a agradar que usted tenga un bonito hogar. A la gente no le va a agradar que usted tenga buena relación con su esposa o su esposo o sus hijos. A la gente del mundo. Porque eso va a despertar envidia. No van a agradar de esas situaciones. Entonces, incomodan. Es más, en el mismo lugar donde una persona creyente labora, va a encontrar que personas que no son creyentes le cogieron una mala actitud, le tienen... ¿Por qué? Por el hecho de tener al Señor en su corazón que confronta sus vidas. El que es discípulo de Cristo contrasta. Yo quiero preguntar, ¿por qué la gente hablaba mal de Jesús? ¿Qué hizo Jesús para que la gente hablara mal de él? A veces ni predicaba, pero su propia vida y testimonio los confrontaba. Y la gente chasqueaba sus dientes. Y la gente se levantaba en agresividad. Bueno, en el aspecto espiritual hay que notar algo también. Que cuando uno es creyente tiene a Cristo en el corazón. Y cuando uno no es creyente, uno no tiene a Cristo en el corazón. La Biblia coloca dos posiciones. Y Jesús a la gente la nombró de dos maneras. A los que andaban con él y creían en el mensaje del evangelio de la palabra, les decía, ustedes son hijos de Dios. Pero a los que aún eran religiosos de su tiempo, estoy hablando de fariseos, saduceos, etcétera, Jesús les decía, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. O sea, les decía, hijos del diablo. Y eran religiosos. ¿Y por qué no decirlo? Cargaban la ley, como decir nosotros hoy, cargamos la Biblia. Eso es tremendo, porque entonces es cuando llega el vituperio y la agresión en cada uno de nosotros. Sale uno a evangelizar con los hermanos y termina la evangelización y le preguntan a los hermanos, ¿cómo se sintieron? Y algunos hermanos, ay no hermano, bien, nos atendieron bien, pero no falta el que llega así con la cabeza abajo. Hermano, ¿qué le pasó? Me trataron mal, me rechazaron, todo lo que yo decía me lo refutaban. Y ahí es donde uno le dice a los hermanos, hermano, qué tristeza que usted se sienta mal por eso. Yo lo invito a usted a que vaya y mire a un falso testigo de Jehová. ¿Usted sabe qué hace un testigo de Jehová cuando la gente le tira la puerta en la cara, que de pronto hasta usted lo haya hecho?
llegan de evangelizar y dicen, qué felicidad, sufrimos por el reino. Fuimos vituperados por el reino. Y el hermano le dice a uno, no vuelvo a evangelizar, yo no sirvo para eso. A mí no me gusta que me rechacen. No tenemos el mensaje claro. Porque cuando la tenemos clara, es normal. Uno puede hasta perder el empleo por la causa del reino. Sí. Porque cuando nos alineamos con el reino de Dios, estamos en una contraposición con el rey de las tinieblas. Hermano, la Biblia pone dos posiciones, y usted me va a disculpar lo que le voy a decir. Una posición es que la Biblia dice que los que han recibido el Evangelio, la palabra, son hijos de Dios. Y los que no son hijos del diablo. O sea que su papá puede ser un hijo del diablo, su mamá puede ser una hija del diablo, su hermano puede ser un hijo del diablo, su hijo puede ser un hijo del diablo. Pero no es de decirlo porque eso a la gente le ofende. No le vaya a decir a una persona inconversa, usted es hijo del... Usted tiene que acercarlo al Señor. Pero es la realidad. ¿Y cómo se da uno cuenta que es hijo del diablo? Porque ahí lo controla el diablo. Es cuando uno va a actuar mal, mire que la palabra lo frena a uno. Y uno va a hacer algo malo y uno oye la vocecita del Espíritu Santo que le dice, no haga eso. Pero cuando alguien es controlado por el diablo, ¿cómo actuará un hijo del diablo? Como el diablo. ¿Y cómo actúa el diablo? Con ira, con enojo, maldiciendo. Entonces, la diferencia de las dos posiciones es que el diablo va a usar a sus hijos para estar en contra suyo. Entonces, un hijo del diablo, por ejemplo, su patrón, se la va a montar en la empresa. Porque es hijo del diablo. ¿Y por qué? Porque hay alguien que lo está controlando. Esa persona no sabe por qué, usted le cae mal. Sencillo, porque su propia vida es en contra de esa. Entonces, mientras el mundo dice la vida es buena, la vida hay que vivirla, cuando nos ven a nosotros nos dicen que somos santurrones. Usted termina la semana o la quincena o el mes y recibe su sueldo. Y lo primero que hace es pagar sus deudas, cubrir sus responsabilidades, hacer el mercadito. Y bien, posiblemente esa persona que es hija del diablo, el enemigo lo va a llevar al bar, al prostíbulo, a las cosas que no son de bendición. ¿Cómo se va a sentir él cuando lo vea a usted como lo ve al día lunes? Y cuando él se encuentra sin una sola moneda en el bolsillo, con la mujer enojada y con todo en su contra. Predicábamos en la ocasión pasada de los que tenían hambre y sed de justicia. Nosotros contrastábamos contra los que viven en la vanagloria de la vida, según lo que la Escritura nos dice. En los deseos de los ojos. Nosotros que somos tratados por Dios, que Dios nos va a llevar a ser misericordiosos, no vamos a ser bien vistos por los egoístas. Porque el egoísta dice, lo mío es mío, lo suyo es suyo. No tiene al Señor en su corazón. Con los hipócritas que le saludan de frente de una manera, yo sé que no es fácil lo que voy a decir, pero es mejor decir las cosas de frente, que lo vean a usted como lo que es, pero usted es transparente en lo que usted dice. A la gente le va a chocar. ¿Por qué? El mundo es hipócrita. Entonces delante de usted, por detrás, decrépito. Porque así lo tratan a uno. Contrasta. La Biblia habla de los pacificadores, y hablar del tema de pacificador es hablar de la acción nuestra hacia, pero la acción hacia otros va a ser el resultado de la acción de Dios hacia nosotros. Entonces, nos ha traído paz, ¿y qué hacemos nosotros después de recibir la paz de Dios? La llevamos, y cuando hablamos de ese tema, es cuando yo hablaba de la paz falaz del mundo, que el mundo no va a dar esa paz si no la tiene. Que esos procesos de paz van a servir en la manera en que la gente puede experimentar el perdón y la paz de Dios, entonces puede recibir de la humanidad el perdón. En el mundo no vamos a ver eso. En el mundo vamos a mirar que aún hasta los que giran en torno a nuestras leyes, que las leyes hablan de justicia y equidad, son personas rencorosas, amargadas, vengativos y producen reacciones agresivas. En este último año he visto cómo han caído policías, y en las redes sociales continua, policías que agreden, que abusan de su autoridad, que son corruptos. Y la gente dice, vea, y es el policía. Para que alguien no sea corrupto, tiene que tener una contra anticorrupción en su vida. En Colombia hay algo que existe que algunos colombianos ni lo saben, y es que hay hospitales como el Hospital General, que cuando uno se va a ir, por ejemplo, para zonas como el Chocó, especialmente en las zonas puerto, entonces a uno lo vacunan. Y es obligación del Estado hacerlo, hasta gratuita es la vacuna, para vacunarlo contra la malaria. Entonces cuando viene el mosquito de la malaria, y ahí ya uno tiene una contra en su cuerpo que contrarresta el mal. Hermano, nosotros andamos en un mundo dañado y podrido. Y la contra eso fue el Evangelio. Hoy tenemos la contra porque somos salvos. Y el hecho de ser salvos hace que rechacemos esta parte.
Ojo, porque he notado que gente, como la palabra del Señor lo describe, que pudimos en algún momento haber sido heraldos, pasamos a un segundo plano. Porque si la palabra de Dios con nosotros no es continua, no se renueva, como dice Romanos 12, 1, 2 y 3, y no está controlando nuestro pensamiento, nos volvemos viejos de conocer del Evangelio, pero el Evangelio no nos está controlando. Mire la vida de Elí. ¿A dónde quedó la vida de ese gran hombre de Dios? Ya se volvió viejo y gordo. De hecho se desnucó, ¿no? Eso fue lo que termina. ¿Y los hijos de Elí cómo andaban? Y él permitía que ellos le sirvieran al Señor y estaban ahí a las puertas con las mismas mujeres del campamento. ¿Qué perdió él? Visión, ya estaba ciego. Aún hasta comparando lo material con lo espiritual, lo llevó hasta ese punto en el caso de él. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Perdió esa relación personal con Dios, permanente con Dios. ¿Qué puede pasarnos a nosotros hoy? Que nos volvemos gordos, ciegos espirituales, y la palabra no haya cabida en nosotros. Entonces, ¿cómo nos volvemos? Gordos. Estamos hinchados de la palabra. Uno de los problemas graves que tiene la sociedad hoy en día es el sobrepeso. ¿Cuántos de los que hay aquí tienen sobrepeso? La masa corporal, no. Le voy a demostrar cuándo tiene sobrepeso. Usted se duerme en el culto, tiene sobrepeso. Porque está intoxicado. A no ser de que tenga una larga labor y llega muy cansado. Pero por lo regular, es uno de los tantos síntomas del que la persona está intoxicada. Entonces, hay gente intoxicada con la palabra. ¿Por qué? Se supone que el cuerpo humano no es una máquina, pero tiene un funcionamiento donde expulsa lo que no es. ¿Por qué hoy la gente es tan gorda? Porque es sedentaria. En la antigüedad la gente salía, trabajaba el campo, buscaba la madera. Si eran las señoras, estaban en la cocina, entonces tenían que ir, buscar la madera, cocinar, voltear, sudar todo el día. Físicamente la gente estaba bien, no sufría de cardíacos, no sufría de tantas cosas. Los hombres salían, cultivaban la tierra, ordeñaban, iban detrás del ganado, tiraban abonos, una cosa y la otra. Ahora nos come el sedentarismo. En el caso espiritual, yo veo cómo el Señor a veces utiliza sus ejemplos. La gente escucha la palabra, pero al no ponerla por obra, entonces la palabra ya no haya lugar, como la misma escritura lo dice, en el corazón del hombre. Aquí es algo tremendo, porque entonces el que fue discípulo anda en tinieblas. El que caminaba bajo principio ya se le olvidaron. He tenido gente que viene, por ejemplo, mi hijo cuando llegó del ejército, y a las 5 de la mañana estaba levantado. Andate a acostarte un rato y come que todavía está de noche. No estás trabajando. ¿Y qué me voy a hacer a una cama? Si fueron 24 meses en la marina, no, me iba a trotar. Llegaba de trotar y él iba a ir para el baño. Permiso, voy al baño. Viejo, pero usted como que permiso de ir al baño, está en la casa. Vaya. La disciplina. Todo, una disciplina. Y uno le hablaba, sí señor. ¿Cómo no, señor? Pues antes de que esté fuera para la marina, uno le decía cualquier cosa. Digan, sí, ¿cómo no? ¿Qué tal? Ya está. A veces se le paraban a uno ahí como prestando servicio. La disciplina lo formó. Eso pasó un año y ya la disciplina, como no están allá, como están en la calle, como están en cosas, se perdió toda esa disciplina y ya ha pasado años y ya no hay nada de la bendición de la disciplina militar para quienes fueron allá. Hay gente en el Evangelio igual. Cuando comienza con Dios, y la palabra no es la palabra para otros, es la palabra para nosotros. Conozco ministros que abandonaron los principios de la palabra y la palabra muy bonita hacia afuera. Pero el problema es que Dios dice, primero tiene que ser hacia adentro para que cuando salga hacia afuera, la palabra haga el efecto. Cuando sale hacia afuera aún, sin haberla hablado, sino vivido, es lo que hace que el mal que hay en otros les enerve, les levante, que haya agresión hacia nosotros y persecución. Entonces, qué bendición que nosotros seamos agredidos y seamos perseguidos por la causa de Cristo. Ahí es donde está la palabra haciendo ese efecto. Mire que el Señor habla acerca de esta situación. Si uno va a Juan 3, 19 al 21, dice, esta es la condenación, hablando de la llegada del Señor Jesucristo que la está anunciando Juan. ¿Y cuál fue la condenación? Juan 1, 12 dice que esta es la luz que vino al mundo, hablando de Jesús como la luz. Ya en el 3 dice que la luz vino al mundo, o sea Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuidado, porque aquí también le habla al evangélico. Aman más las tinieblas que la luz,
Eso no es de que digas gloria a Dios. Es en tu actitud. Mira lo que dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o sea, a Jesús. Lo voy a traducir para él lo que está colocando Juan. Y no viene a la luz, o sea, no viene a Jesús para que sus obras sean reprendidas. O sea, venir al Señor es ser corregidos. Por ejemplo, esta noche, ¿para qué vinimos al culto? Sí, vinimos a adorar al Señor. Lo hacemos de diferentes maneras. Pero el propósito principal, bueno, el propósito es venir a adorarlo, amén, es parte. Pero dentro de eso, tan importante, es decirle al Señor, háblame a través de la palabra porque de pronto me estoy desviando. Háblame a través de la palabra y a veces llega uno y le da esta pena al Señor. Señor, hoy me comporté como un impío porque no guardé piedad. Acuérdense que el término impío significa no piadoso. Hoy no fui piadoso. Porque cuando pusieron los chistes de todos esos cuentachistes vulgares, yo me involucré con ellos y hasta me reía en medio de esas cosas tan terribles. Dice, pero el que practica, pone en práctica la palabra, viene a la luz, o sea, a Jesús, para que sea manifiesto que esas buenas obras son hechas en Dios. El mundo puede hablar muy bonito, el mundo puede hacer grandes obras, pero no significa que el mundo tenga a Dios. Entonces cuando vemos gente corrupta en el poder y que no nos tragamos eso, hermano, porque quieren ser buenos. En una de esas frases célebres decía alguien, tus hechos hablan tan duro que no me dejan escuchar tus palabras. Este señor puede hacer hasta milagros, pero sus actos, si no corresponden a la palabra, para quienes están en la luz y el mismo Dios, son aborrecibles. La iglesia hay que no aprovecharía ganar el mundo y perder el alma. No. Es que nosotros no podemos con la boca decir una cosa y con los actos hacer otra. Contraproducente. Así no funciona Dios. Entonces, Juan 7:7, ya Jesús dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, a mí me ha aborrecido. Porque yo testifico de él, de sus obras, como malas. Dios ve las obras del mundo malas, por eso el mundo nos rechaza. Y aún a Jesús lo rechazaron por eso. Juan 15 del 18 al 19 ya es una palabra para nosotros. Y dice, si el mundo os aborrece, Jesús está hablando de la luz verdadera, sí. Cuando habla de la luz verdadera, habla de esa relación de él con los que son de él. Y en el 18 es la actitud del mundo hacia los creyentes. Ahí es donde les dice, si el mundo se aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, qué bendición. Estamos bien, que el mundo nos aborrezca. Cuando a usted el mundo no lo aborrezca, pellízquese. Cuando el mundo a usted lo vea como el mismo mundo, hay un problema de identidad con el Señor. Y Él lo va a decir ahí. Miren lo que sigue diciendo. Si fuerais del mundo, y lo está hablando el Señor, el mundo os amaría, porque amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso somos perseguidos. Vamos a Mateo capítulo 5, tomemos una porcioncita ahí, solo el verso 10, y estudiemos un poquitico de esta parte. 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, que fue el texto con el que hemos comenzado, ¿cierto? Término persecución es una palabra griega que es dioko, y es agresión verbal o física. Y dice por causa de la justicia, o sea, de las verdades del evangelio, por caminar con Dios. La Biblia siempre va a hablar acerca de falsos en el camino de salvación. Por ejemplo, falsos cristianos. También hay falsos maestros de la Biblia, y ojo con eso, que eso es lo que en pleno siglo XXI abundan. Que cuando son confrontados por la verdad de la palabra, por un miembro de la iglesia, por otro predicador, ellos van a decir lo mismo, estoy siendo perseguido por la causa de Cristo. Hermano, hay que mirar por la Escritura. Es más, hay gente que va a ser reprendida por las conductas que violan los principios de Dios. Hermano, es que es muy fácil uno decir, vea, la gente no nos quiere, la gente nos aborrece, la gente, pero no siempre la gente nos va a aborrecer a nosotros por causa de Cristo. Aún como creyentes a veces vamos a hacer cosas que nos van a avergonzar. Hermano, vamos a tener dos opciones, o reconocemos
o la bendición de Dios se aleja de nosotros y todo lo que hagamos sea contrario a lo del Señor. Mire que en el Señor hay algo, todo lo que uno hace en el Señor prospera. No estoy diciendo que entonces Dios le va a dar grandes riquezas, porque uno no sabe los tratos de Dios con nuestra vida. Pero en la empresa todo sale bien. Todo lo que usted hace es de bendición. Y la gente tiene que decir, yo no sé, el señor Julano, la señora Julana, que son como creyentes, ellos tienen algo raro, porque todo lo que hace son como el rey Midas, todo lo que tocan prospera. Pero si uno pierde la gracia de Dios, todo lo que uno hace, para atrás. Y eso sucede cuando uno no está en el camino de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? ¿Qué sucede con Jonás? Toma su camino. El Señor le dice, para la derecha y coge para la izquierda. Se monta en ese barco y pobre gente del barco. La desgracia les montó. Y cuando han luchado tanto, él dice, no, ¿sabe qué? Eso aparejo y todo lo que están. No, vea, el problema en este barco no es eso. Tírenme al mar y verá que le solucionó el problema. Nos tiraron al mar, no solucionó el problema. Ya cayó fue en el estómago del pez gigante. Algunos le llaman ballena, no sé si haya sido un cachalote o qué animal. Ya estuvo en el vientre de un pez, pero Jonás fue tan problema hasta para la ballena que lo vomitó. Le dio indigestión estomacal. No le fue bien. Y decía un teólogo que en el vientre de la ballena algo tuvo que haberle pasado a Jonás, porque esos jugos pancreáticos, y él decía, yo creo que el mensaje de Jonás impactó, porque Jonás salió vomitado de la ballena de jugos gástricos, entonces quemado, sin pelo, quemado como Freddy Krueger, y que salió diciéndole a la gente, vea, o se arrepienten o les pasa lo que me pasó a mí, y que por eso usted no ve el mensaje de Jonás, que no es mayor cosa, pero la gente cuando lo veía o se horrorizaba. Es factible que haya sido el acompañamiento del mensaje. Cuando alguien abandona el principio de Dios, mientras el rey Midas todo lo que toca lo vuelve plata, en el creyente, cuando dejó la identidad con el Señor, todo lo que hace, de para atrás. Sí, no significa que si se habla mal de uno no es discípulo del Señor. Porque en ese dominionismo y doctrina de la prosperidad, usted no nota que todo lo que se habla es que todo va a ser de bendición, que todo va a ser de bendición, que usted va a ser gobernador, que usted el Señor le va a colocar al frente de naciones y de eso y de lo que se habla. No, a Pablo lo difamaron, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza por decir la verdad. Es el destino que tenemos los que seguimos al Señor. Un hombre de Dios decía, si a usted el mundo lo ama, pellizquese porque usted, el mundo lo tiene que aborrecer. El mundo ama lo del mundo, según lo que acabamos de ver también en Jesús, ¿no? En primera de Pedro 9, del verso 14 al 17, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Está hablando diciendo, ojo, el que camina en obediencia, habrá persecución, pero la bendición de Dios está con él. El que no, ay hermanos, porque es Dios mismo el que está colocando su mano sobre él. Mateo 5:11, que sería el verso que sigue. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. La pregunta es, ¿por causa del Evangelio o de Jesús? ¿Cuál es la causa de Jesús? El mensaje del Evangelio, un mensaje que no es solamente hablado, que será vivido, ¿cierto? El mensaje del Evangelio habla del amor de Dios hacia el mundo que ha dado a Cristo para que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna al recibir a Cristo. Entonces, hay una bienaventuranza. ¿Cuándo aplica la bienaventuranza? Cuando defendemos celosamente el mensaje del Evangelio. Cuando defendemos el sacrificio, la sangre derramada de Él, que nos limpió de los pecados. Ahí es cuando el Señor está orando. Toda la obra del Señor Jesucristo, aplicada en nuestras vidas, es de bendición. Judas 1, del 3 al 4, nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, y mire lo que dice, exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y si en el tiempo de Judas se habían levantado falsos maestros de la palabra, ¿qué diremos en los tiempos en los que vivimos que eso abunda? Cuando yo conocí el Evangelio en la época de los 80, era más fácil identificar a un cristiano verdadero. Hoy en día la gente dice gloria a Dios, carga la Biblia, pero no viven el Evangelio de Dios. Su vida no corresponde al Evangelio de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres, mire cómo dice, impíos, o sea, su vida no es piadosa. Su comportamiento no va con la piedad. Abandonaron el camino de Dios porque el impío no es el inconverso. El impío es el que no vive de acuerdo a la fe. El que violenta la fe. El que pasa por encima de los principios de la palabra. Que convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hay una posición clarísima acá. Entonces, cuando dice bienaventurados, cuando por mi causa os vituperen, ese término vituperar viene de la palabra griega oneidizo, que significa injuria, reproche. Dice, y os persigan, la palabra es dioku, que ya la habíamos explicado anteriormente, ¿no? Entonces digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Toda clase de mal. Hay un término griego que es oneros, que significa cosas perversas, cosas inmorales contra nosotros. Mintiendo es pseudos, que significa falso. O sea, que digan cosas falsas en contra de nuestras vidas. A Daniel le tocó una situación muy horrible. Usted lo va a ver por allá en Daniel capítulo 6 del 1 al 12. Pero él estuvo parado en la fe, creyó en el principio de Dios y para él fue bendición. Ella el 12 de Mateo, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Estoy hablando aún de Daniel. ¿Ah? ¿Se acuerda cuando Micaías profetiza la derrota de Acab? Ay, hermano, acá era levantarse contra Acab. La embarró Micaías. Para quienes, hermano, respete. Está hablando de el rey Acab, que está al frente del pueblo. O sea, tuvo que haber sido Dios quien lo colocó. A Micaías le tocó una posición muy rara. O estoy bien con el pueblo, o obedezco a Dios. Hermano, usted y yo fuimos llamados a estar bien con Dios, no con el pueblo. Y si se levantan acá, hermano, hay que predicar la palabra, así sea perseguido uno. Porque le servimos a Dios, no al hombre. ¿Cuántos profetas hoy se han levantado que predican lo que la gente quiere que prediquen? Vea, yo lo invito a predicar, pero si predica lo que yo digo, Dios le bendiga, un piquito y hasta luego. No es posible. Pero si lo hace, le prometemos éxito y prosperidad. A este hombre le dijeron, cuidado, vea cómo ha crecido esta iglesia. Porque quitamos de la predicación esos dos aspectos. Ya tienen un grupo de personas inconversas, pero a lo mejor las luchas que han tenido, ¿por qué no decirlo? Que de pronto en su buena fe al comienzo, levantando una iglesia es tan difícil, pero ya encontraron la clave. No hablemos de Satanás, no hablemos del pecado, y es la clave para que prosperemos. Mano, la Biblia dice que si predico la verdad, vendrá persecución. Pero también habla de el galardón de Dios. ¿En dónde? Acá no. Dice en los cielos. ¿En dónde me irán a perseguir? ¿En el cielo? No me van a perseguir en el cielo. Es acá donde nos van a perseguir. Por causa de la justicia. ¿Será que usted y yo en esta noche estaremos dispuestos a decirle al Señor, Señor, así se levante el mismo diablo, solo a ti? Y seguir al Señor, hermano. Dice que en el caso de los judíos que eran tan dependientes de sus familias, no, porque los judíos entendían el principio de lo que era la familia. Entonces ellos vivían, mire que cuando el Señor les dio la tierra, se las dio por tribus. La familia de Dan, o la tribu de Neftalí, de Gad, de cada una de las tribus. Y cuando el Señor Jesús les dice que aún llegaría un momento donde de pronto había que despojarse de papá, mamá, esposa, hijos. Uy, no, pero ¿qué está diciendo él? O sea, quedó solo. Es que soy yo sin eso. ¿O no? Pero el principio del Evangelio es prima. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Sí, te amamos, Señor.
Así el mundo me levante. Yo te quiero amar. Yo te quiero servir. ¿Será que esto es posible en esta noche decirle al Señor, Señor, tal vez estoy acomodada o acomodado en mis cosas? Y a veces no hago lo que tengo que hacer porque quiero que el mundo esté feliz conmigo. Y en esta noche nos has movido hacia tu palabra y notamos, Señor, que hemos abandonado tus principios. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.